Muy buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase de matemáticas del día de hoy. El tema a tratar, criterios de divisibilidad. Veamos. Un criterio de divisibilidad o los criterios de divisibilidad son reglas que nos permiten saber si un número es divisible por otro sin tener que hacer la división. Entonces, ejemplo, 5688 es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque este número termina en cifra par. 5815 es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque su cifra última, la última cifra es múltiplo de 5 o termina en 5. Divisibilidad. Un número es divisible por otro cuando la división es exacta. Por ejemplo, si dividimos 12 entre 3, exactamente me da 4. Quiere decir que 12 es divisible entre 3. Divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 cuando terminan en 0 o en cifra par. Es decir, 0, 2, 4, 6, 8. Entonces aquí vemos diferentes ejemplos. 6 dividido en 2 me da 3. 6 es divisible entre 2 porque es cifra par. 9 dividido en 2 no es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque no es par. 12 es divisible entre 2 porque termina en cifra par, ¿cierto? Y 2 por 6 me da 12. Continuemos. Entonces, divisibilidad entre 3 o por 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Veamos. 15. Si yo sumo el 1 más el 5 me da 6. Y 6 es múltiplo de 3. ¿Listo? El siguiente ejemplo, 19. Ojo, si yo sumo sus dos cifras, 1 más 9 me da 10. Ojo, el 10 no es múltiplo de 3. Mientras que acá el 6 sí es múltiplo de 3. Ojo, ¿el 6 de dónde sale? De sumar 1 más 5. 1 más 5, que es 15, me da 6. Y 6 sí es múltiplo de 3. Divisibilidad por 4. Ojo, un número es divisible por 4 cuando termina en 2 ceros o las últimas dos cifras son un múltiplo de 4. Repito, cuando termina en 2 ceros o las dos últimas cifras es múltiplo de 4. Entonces veamos, 932 termina en múltiplo de 4. ¿Por qué? 32 es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque 8 por 4 me da 32. Entonces 932 es divisible entre 4. ¿Listo? Y 32 es múltiplo de 4. ¿Listo? Si yo coloco ejemplo el 200, 200 termina en dos ceros, 100 termina en dos ceros, 500 termina en dos ceros. Todos estos números son divisibles entre 4. ¿Listo? Este ejemplo que está acá, 2345, no es divisible entre 4, porque no termina ni en múltiplo de 4, ni termina en dos ceros. Bueno. Divisibilidad por 5. Ojo, un número es divisible por 5 cuando acaba en 0 o en 5. Pilas. 20 termina en 0, ¿cierto? Otro número, 25 termina en 5. 125 termina en 5. ¿Listo? Mientras que acá el 19 no termina ni en 0 ni en 5. ¿Listo? Entonces no es divisible entre 5. Además de que la división tiene que ser exacta. Y exacta es cuando el residuo da 0. Acá el residuo es 4. Entonces no me sirve. Bueno, recordemos, cuando termina en 0 o en 5.
Entonces, continuemos. Divisibilidad por 6. Entonces, un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez. Ojo, un número es divisible entre 2 cuando termina en 0 o en par. Veamos el número. 408. Ojo, es par, termina en par. Es divisible entre 2. Entonces sí me sirve. ¿Por qué es divisible entre 3? Porque al sumar sus tres cifras, es decir, 4, 0 y 8, 4 más 0, 4, más el 8 me da 12. Recordemos que cuando es divisible entre 3 o por 3, es cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces acá me da 12. 4 más 0, 4 más 8, 12. Entonces 12 es múltiplo de 3. ¿Listo? Veamos el siguiente ejemplo. 92 dividido en 6. 92 termina en 2, en par. Sí es divisible entre 2. Pero entre 3 no, porque 9 más 2 me da 11. Y 11 no es múltiplo de 3. Ojo, 11 no es múltiplo de 3. Entonces 92 no es divisible entre 6. Recuerden, para ser divisible entre 6, tiene que ser divisible entre 2 y entre 3. ¿Listo? Bueno, mis niños, cualquier inquietud, próxima clase. Listo, con esto doy por terminada la explicación de la temática de hoy. Recuerden que cualquier inquietud, próxima clase vía Zoom. No olviden tomar apuntes en el cuaderno con ejemplos, bien organizado. Bueno, por favor realizar el taller emitido por módulos. Enviarlo en la fecha indicada y en la hora indicada. Bueno, no siendo más, me despido. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.